y tú empezaste a hablar de la importancia de acompañar al otro. ¿Te acuerdas? No me acuerdo de lo que hablé. De la importancia de acompañar al otro y cómo la respiración, y empezamos a hacer como ejercicio y a jugar un poco. Y ahí empieza a aparecer, Debe haber estado rayada con los dixonianos ya. deja de estar rayada, no sé con qué estaba rayada en esa época. Ana María, quisiera saber, tú has hecho un largo recorrido en la psicoterapia. ¿Qué te hizo quedarte en la psicoterapia narrativa y hoy día narrativa ideológica? Esa es una pregunta complejísima. Yo trabajaba en terapia cognitivo-conductual, trabajaba con anorexia, cuando conocí a Humberto Maturana. Yo trabajaba en anorexia, hice una investigación y me echaron de la Universidad de Concepción. Entonces yo quería entrar a la Sociedad de Psicología Clínica y para hacerlo tenía que publicar. Y como tenía que publicar, tenía que investigar, porque en esa época tú tenías que investigar, no era pura teoría. Entonces dije, como me fue tan bien y tengo tantos pacientes, que sea publicar sobre anorexia. Y estaba yo, publiqué un artículo sobre anorexia y alguien, en esa época no existía ni internet, ninguna de esas cosas, una persona que fue compañera mía en la universidad me dijo, oye, ¿tú no has pensado que la anorexia es un problema sistémico? Y yo dije, ¿qué es eso? Sistémico. No, es que hay una nueva teoría que tiene que incluir los sistemas. Ya, ¿y cómo se hace eso? Bueno, fui, yo ya había vuelto, yo estaba en Concepción cuando te cuento esto de la anorexia. Volví a Concepción, fui a Lota de donde eran mis pacientes. Efectivamente, pues, la señorita se había mejorado la anorexia y el hermano había hecho una psicosis. Y en el otro caso la señorita se había mejorado la anorexia y la mamá había hecho una depresión. Y encontré una cosa rarísima. Y me acuerdo que me apareció, literalmente me apareció, yo no sabía que existía, la Carmen Luz Mendy Fernando. Y como yo soy patúa, fui y les dije, yo quiero aprender esto. Ya, pues me dijeron, tienes que aprender, ponte tú esto en el año 1982, 83, tienes que ir el otro año. No, pues yo necesito aprender ahora. No, ahora no hay cupo para el curso de ahora. Bueno, ya fui, pues, ¿qué hacer? Y como en la vida, justo se fue un alumno que se iba al extranjero y me llamaron para decirme que yo podía entrar. Y entré, pues, y ahí conocí a Humberto Maturana. ¿Y el año 82, 83? No, 85. O sea, vienes del cognitivo-conductual. Tú la anorexia la trabajabas desde el cognitivo-conductual, entonces. Si tú lees ese artículo mío que está publicado el 81, 82 en una revista, yo hacía una locura. Me encantaría leerlo, ¿lo tienes? Pero está en todas partes porque usted lo busca. Lo que yo hacía era hacer a las mujeres anorécticas. Yo decía, o sea, era más radical que un día conductual. Yo decía que era una fobia a la gordura. Entonces tenía que romper la fobia a la gordura. Y entonces lo hacía comer en pelota delante del espejo y mostrarle que no engordaban para romper la fobia. Y me iba, pero espectacular. Con esto que te estoy diciendo, ¿qué pasó después? Bueno, y ahí en De los Codú conocí a Humberto Maturana y ahí empezó mi camino con la objetividad entre paréntesis y toda esta cosa. Y empecé a entender cómo los seres humanos nos configuramos en redes conversacionales que nos atrapan en sistemas. Y así partí con lo sistémico, me puse bastante radical, sistémica. Después me quedé trabajando con los CODU en el Instituto Chileno, no, en el Instituto de Terapia Familiar de Santiago. Pero algo me hacía ruido. Hasta que fui en el año 1994 a un congreso en Argentina.
Ahí está el Murillo. Y en ese congreso se habló Slutsky, estoy segura si era Slutsky, pues, pero tiene que ver con Slutsky. Se habló de las narrativas, cómo uno se queda atrapado en las narrativas. ¿Qué es eso? Entonces, me acuerdo, no sé si fue en Argentina o ya de vuelta en Chile, que estuve muchas veces con Carlos Slutsky, cómo las narrativas siempre empezamos a establecer personajes, guiones, escenarios, y me hizo un sentido maravilloso. Y eso además siguió con la idea de las narrativas sociales. Tú sabes que yo fui bien de izquierda y entonces el dolor social me movía. Y ahí me apareció Whitey Epson con todo lo que son las narrativas sociales y ahí dije, esto es Lo que a mí me apasiona y ahí te esto quedas. es entender cómo los seres humanos nos configuramos en sistemas, en redes conversacionales que a la vez están metidas en otras redes de los vecinos, de los amigos, y cómo estas redes se empiezan a configurar los distintos dominios de existencia. Y ahí me metí en las narrativas de lleno. Hice un postítulo que se llamaba Escuela Sistémica Centrada en Narrativas, cómo las narrativas dan lugar a todo esto. Eso de haber sido en el 95, 96. Y además se me juntaba con la cosa política. Es decir, con el dolor social. Ahí estaba metido como Pacman, Slutsky, por supuesto. Y por eso entonces la psicoterapia sistémica central narrativa, porque las narrativas te marcan. Si tus narrativas, cómo son las cosas, te van configurando tus distintos sistemas de convivencia. Y en esa época nos encontramos tú y yo. Me invitaste a no me acuerdo qué. Te invité a un seminario a la Universidad de La Serena en ese tiempo. Que fui con la Jimena Medina. Fuiste con la Jimena Medina. Y en Yo estaba a cargo del CAPSI de la Universidad de La Serena y teníamos que hacer actividades de extensión y ahí te invité. Y me acuerdo que fuimos a tu casa, Sí. cosa que a mí me producía cierto problema, no te conocía, a pesar que habías estado en la central. Y me acuerdo estar sentada, tus hijos no estaban, tú estabas embarazada, y nos sentamos abajo y tú empezaste a hablar de la importancia de acompañar al otro. ¿Te acuerdas? No me acuerdo de lo que hablé. De la importancia de acompañar al otro y cómo la respiración, y empezamos a hacer como ejercicio y a jugar un poco. Y ahí empieza a aparecer, Yo debe haber estado rayada con los dixonianos ya. tal vez estaba rayada, no sé con qué estaba rayada en esa época, pero ahí empieza a aparecer esta cosa del acompañamiento al otro. Y decía, ¿cómo es esto de acompañar al otro? Y cómo el acompañamiento, y me empecé a meter a tratar de entender un poco más. Claro, está ahí rayada con Erickson porque yo me puse a estudiar a Erickson. Bueno, ahí me metí después con D. Chaser y O'Hanlon. Y pasó ahí que tú empezaste a crear el instituto que se llamaba... Instituto Constructivista Sistémico de Chile. Claro, empezaste a hacer eso y ahí me empezaste a invitar a las clases y ahí empezamos como a hablar de cómo una cosa era la narrativa, cómo se surgía la narrativa y otra cosa lo que uno hacía en terapia con los pacientes. Y que si tú no acompañabas, si no escuchabas, y entonces el acompañamiento, y tú con esa cosa que repetías las últimas palabras, yo encontraba Sí, tan la sintonía con el otro. con el otro y tan interesante. Y ahí entonces me empezó a gustar esta cosa del acompañamiento que llamabas tú. Y después pasó un tiempo, parece que fuiste a Brasil y llegaste diciéndome, no, que dicen que esta cosa
de la construcción del problema, no sé qué. Y empezaste a hablar de la importancia de los diálogos abiertos y la conversación. Y ahí parece que empezamos, no sé si trajiste al tiro a la Lina Anderson. La Lynn Anderson la primera vez vino en el 2010, parece. Entonces, conversabas de la Lina Sí, Anderson. conversaba de la Lynn Y Anderson. entonces, de esta cosa del diálogo, yo te decía, no me hace sentido la palabra diálogo, que yo estaba estudiando filosofía, estaba en el doctorado, entonces yo te decía, es que el diálogo es de a dos, y el diálogos, y entonces tú decías, sí, pero es que emerge la persona, y yo te decía, no, pero es que es la conversación. Claro, yo lo miraba como el día de traspasar, de Claro. atravesar al otro, de llegar de esta coordinación conductual que... Claro. Entonces ahí me acuerdo que tuvimos unas discusiones, que no, pues que la conversación, pero del diálogo, qué sé yo, y ahí hiciste el Instituto Diálogo. Yo seguía Que alegando. fue justamente cuando vino Arlene que le cambiamos el nombre. cambiamos, Después de claro. una venida de ella, le cambiamos el nombre y me acuerdo hasta el día de hoy porque ella me decía, ¿por qué le quieres poner Instituto de Psicología? Ponle Instituto Diálogo nomás. No, decía yo, si es de psicología. Y en realidad hoy día le encuentro súper razón que no debería haber sido Instituto de Pero da lo Psicología. mismo, ya todos lo conocen como diálogo. Y ahí entonces sentí que este planteamiento teórico mío, sustentado en lo sistémico, el lenguaje, la narrativa, tenía un complemento. Y ese complemento tenía en cómo uno entra desde un acompañamiento y una escucha activa al otro, que era el diálogo. ¿Te hace sentido lo que te cuento? Sí, sí, me hace sentido y bueno, yo tengo también vivencias de esa época y me acuerdo cuando estábamos en el Vía Pura, que yo ahí empecé con los grupos de estudio y teníamos un enredo entre el constructivismo radical y el constructivismo hermenéutico y el construccionismo social. Entonces me acuerdo que tú fuiste a dar una clase y yo te, por favor, Ana María, aclara toda esta cosa y ahí fuimos como metiéndonos cada vez más en el mundo, porque el postítulo, o sea, los grupos de estudio cuando parten para enseñar hipnosis, que era todo lo que querían los alumnos, técnicas, querían aprender cómo se hacía este proceso mágico, ¿cierto? Que bueno, que después Erickson también terminó sus días en la hipnosis conversacional y en generar espacios conversacionales y lo entendí después de por qué él prefirió estar en ese espacio, que es el mismo espacio que a mí me queda más cómodo, cómo entrar en una conversación con un otro para poder entender y ayudar a aliviar dolores de una manera que sea compasiva. Claro. La palabra compasiva es una palabra interesante y compleja, como todas las palabras interesantes y complejas. Porque compasivo, estar con el dolor del otro, ¿cierto? Pero hay veces que uno no solamente está con el dolor del otro, está con el otro. Entonces, yo creo que esta psicoterapia o la psicología, siendo tan joven, todavía le faltan tantas palabras, falta tanto. Y falta poder pararse en sus propios pies, creo. Bueno, a mí me impresiona, Marcela, esto de haber llegado. Yo había dejado de hacer psicoterapia, supervisión a la gente joven, porque me había dedicado a los posgrados, estaba, qué sé yo, con la filosofía y escribiendo, estaba en otra cosa. Y gracias a dos alumnos, que los voy a nombrar, al Cairon Escalona y a la Valentina y de Arrasaban, que me entregaron un semestre entero. Profe, por favor, supervísenos. No, yo no superviso alumnos de pregrado. Profe, por favor, no.
Y ellos insistieron. Me acuerdo que un día el Chiron llegó y me dijo, profe, donde usted me diga, si en la esquina de su casa, yo lo hago en la esquina de su casa. Y dije, ya, los voy a supervisar. Y gracias a eso, haber entrado a supervisar de vuelta a pregrado, me encontré con lo que estaba pasando en atención primaria y secundaria. Y no lo podía creer. O sea, en mi época, en los años 70, los psicólogos no nos podíamos poner delantal blanco, porque era de los médicos. Y se hizo un trabajo gigantesco para separarnos de los médicos. Y la psicología empezó a tener un propio espacio, el colegio de psicólogos trabajó, y fue fascinante todo eso. Y ahora, después de 50 años, yo me encontraba con que no solamente el psiquiatra manda al psicólogo, sino que los psiquiatras, los médicos, le dicen al psicólogo si el paciente está de alta o no. Y me empecé a meter en lo que está pasando en atención secundaria y primaria y lo encuentro espantoso. O sea, está todas estas ganas de hacerlo en red, está todo este maravilloso planteamiento en red, pero en la práctica, lo que nos decían la otra vez con los que conversamos, eso no pasa. No pasa. Parece que desperdicia el tiempo cuando te juntas a conversar sobre un sistema consultante con los otros programas o los otros colegas. Entonces, nuestra profesión volvió a antes de los 70. O sea, la psicología hoy día es, o sea, un médico que no sabe de psicología ni de psiquiatría. Le dice si el paciente está dado de alta o no. Y entonces el CEFAM y el COSAM pelean. Y eso me tiene a lo menos conmovida. Por eso que para mí tanto el Chiron como la Valentina son tan importantes, porque si no fuera por que me llegaron hasta aquí arriba, no habría vuelto y no sabría lo que estaba pasando, porque cuando uno atiende no sé, en los postítulos, o atiende en los magíster, o atiende y supervisa en el nivel de atención particular, no sabe lo que está pasando en atención pública. Y entonces la cantidad de programas sociales también que están alrededor del sistema de salud pública, digamos. También es importante ver cómo operan los programas sociales, porque hay mucha intención de hacerlo bien. O sea, yo sé que uno de los que planeó todo esto es Jaime Alfaro, a quien yo respeto mucho como psicólogo comunitario, pero no se dio cuenta que no están los medios para hacerlo de verdad. Entonces hay un primer acercamiento, y hoy día tenemos que uno de los problemas grandes de Chile es la salud mental. Sí, uno de los problemas inmensos de Chile, con las estadísticas que hemos visto con respecto a tasas de suicidio, tasas de depresión, hoy día es espantosa. ¿Dónde están las personas detrás de las tasas, Marcela? Sí, pues. Se nos olvida el consultante, se nos olvida qué ocurre, se nos olvida. Entonces, la pregunta es, ¿tú crees, Ana María, que es posible? Nosotros en pocos días más tenemos el encuentro, ¿cierto?, de dialógico narrativo, un puente entre la práctica y la teoría. Si es posible que nosotros desde nuestro quehacer y desde nuestro de esto que nos apasiona tanto podamos ayudar un poquitito a... No tengo idea, Marcela, no tengo idea si podemos ayudar, pero te juro que mientras yo esté viva voy a hacer todo lo posible por producir los cambios. Por eso estoy haciendo el canal de YouTube. O sea, tratando de hacer conciencia. Detrás de cada estadístico hay una persona. Yo siempre cuento el caso de esta señora que estaba deprimida porque le habían dado una casa maravillosa para ella que nunca se imaginó que iba a tener, pero la separaron de su amiga y la separaron del panadero de la esquina, con quien conversaba todos los días, y eso la tenía deprimida. Entonces,
detrás de los estadísticos hay personas. Hay personas con dolores, con vidas que les complican, que les pesan. Y lo importante que volvemos a lo mismo, que es escuchar al otro antes de tomar decisiones por los otros. Entonces, si podemos ayudar, no tengo idea. Pero que vamos a hacer todo el intento. Vamos a hacer todo el intento mientras yo tenga vida. En eso estamos, en los intentos. Porque justamente el no escuchar, me acordé cuando tú dijiste eso de cuando hicieron el embalse Claro y sacaron a toda la gente que estaba en Guayihuayca y lo pusieron por aquí arriba y la gente tenía sus espacios de tierra donde vivía la hija por allá y ahora estaban así y lo que les produjo eso, sobre todo a las personas que llevaban historia en sus espacios y el cambio de geografía y no preguntar qué necesito para volver a estar bien. Por supuesto. Y además yo siento que hay otra cosa que no se le ha dado la importancia que tiene, es que no hay definiciones de cargo. Entonces el psicólogo que llega a atención primaria atiende el problema social, atiende el problema personal, atiende problemas de la psicosis y atiende... No hay definiciones de cargo. Cada uno hace, como puede, los directores de los COSAMO de los CEFAM, sus propias definiciones de cargo. Y entonces cada uno le exige cosas distintas. La rotación de psicólogos en atención secundaria es gigantesca. Como me decía el otro día esta psicóloga recién recibida, profe, ¿qué hago con la mamá que manda a su hija a prostituirse? Y yo le contesté, solo escucharla, porque necesita comer. Entonces, ¿cómo las diferencias económicas en Chile nos atraviesan todo el tiempo? O sea, hay tanto por hacer. Y cómo de pronto damos soluciones tan rápidas o tendemos a decir esto se hace sin... Esto se hace así. Este es el protocolo. Qué difícil, porque si hubieran resultado los protocolos no tendríamos como está el problema de salud mental, ¿no? Entonces, si entramos en una mayor humanización, mayor escucha, entender esta red de conversaciones, podemos generar los seres humanos situados en sus contextos, en lo que tienen y en lo que no tienen. Porque te he fijado que la gente, por muy pobre que sea, siempre tiene por qué reírse, por qué estar contenta, por supuesto también por qué llorar. Pero también la gente como que sale adelante, como que se adapta de una manera que es fascinante. Eso, Marcelita. Esperemos entonces que podamos mirar esos recursos en la gente, podamos validarlos como hemos conversado hoy día, escucharlos y hacer nuestro aporte lo mejor que podamos hasta que podamos, ¿no? Está bien.